Hay un mundo detrás del que tú no conoces, un mundo entre sombras, y si lo buscas, realmente lo buscas, quizás llegues a encontrarlo. Es un mundo en donde viven los monstruos, acechando en la oscuridad, en las oscuras esquinas de tu casa, en las oscuras esquinas de tu corazón. Y para la mayoría de la gente, este reino es un mundo entre las sombras, o al menos así lo prefieren ver. Pero para bien o para mal, este es el mundo en donde yo vivo. Bienvenido a él. Las historias sobre nuestros amigos chupasangre abundan de manera descomunal, y las hay de todo tipo, desde el vampiro clásico que no soporta ver un crucifijo, hasta los vampiros modernos que no soportan chupar sangre y además brilla bajo el sol. Pero muy a pesar de estos últimos, que llegaron a cagar toda la leyenda, los vampiros aún son una fuente de increíbles historias, de historias que te dejan sin sueño, de leyendas que aterrorizarían a comunidades enteras, tal y como le pasaba a nuestros antepasados. El culto a este personaje mítico es tal que hay gente que en verdad dedica su vida a los vampiros, no solo como simples espectadores o coleccionistas, no, en verdad dedican su vida a los vampiros, a tal punto que algunos aseguran que estos existen, y algunos otros incluso aseguran serlo, bebiendo sangre y llevan un estilo de vida que más o menos se asemeja al de un vampiro. Y en esta ocasión tenemos ante nosotros otra de estas historias, pero no cualquier historia, es más, lo que tenemos ante nosotros es casi una leyenda, casi la historia entre historias. Después de leer esta gran saga de vampiros, me quedé impactado con la magistral forma en que los creadores supieron plasmar y adaptar esta leyenda a lo que sería nuestra realidad, y dándole un enfoque distinto a la especie vampírica. Desde terminar con algunos clichés como lo son el odio a la religión católica, y también conservando algunos otros, como la poca tolerancia a la plata, llegando al punto en el que se le da a la raza vampírica una jerarquía mucho mayor y mucho más natural en este mundo, ya que en esta gran saga se nos plantea a los vampiros como otra especie animal, otra especie que coexiste en el mundo junto con nosotros, los humanos, y que como muchas otras especies animales, los vampiros también cuentan con razas y subespecies, como si de felinos se tratase. Claro que aquí te estoy hablando de los depredadores más letales de la historia. Si te gustan los vampiros y todo lo que su gran leyenda puede ofrecer, definitivamente este es un cómic que no puedes dejar pasar. American Vampire nos narra la historia de cómo la raza vampírica es dueña de nuestros bajos mundos, de cómo es manipuladora de nuestros grandes emporios, de cómo los vampiros tienen en construcción una mafia ancestral, con millones y millones de miembros, y con millones de seguidores por todo el mundo. Pero no es una mafia vampírica como cualquiera se lo imaginaría, donde chupar sangre, seducir a bellas damas y brillar bajo el sol son los intereses primordiales. Aquí tenemos que sus prioridades son los de una verdadera mafia, como el manejo de dinero, redes de prostitución, trata de blancas, manipulación de empresas, drogas, emporios de esclavitud humana e incluso vampírica, además de toda actividad ilícita que pueda generar cantidades exorbitantes de dinero. Porque el dinero es, como de cualquier ser humano, o al menos de la mayoría, la verdadera sangre de estos vampiros. Y todo esto es contado desde el punto de vista de distintos personajes que, aunque tal vez al principio parecen ser ajenos unos de otros, la verdad es que están estrechamente ligados. Uno de estos personajes, y tal vez el más sobresaliente de esta historia, es Skinner Sweet, el bandido, el asaltabancos, el mercenario, el asesino y uno de los más buscados de todo el viejo oeste. Y por si esto fuera poco, también se le suman las cualidades de ser el primero de su especie. El padre de una raza completamente nueva. Estamos hablando de el vampiro americano. Mucho más fuerte que las demás razas de vampiros, resistentes al sol, con una inteligencia muy superior y con una sed de sangre inigualable. Para introducirnos en la historia, American Vampire nos ofrece los primeros 5 números divididos en dos partes. La primera de ellas, escrita por su creador Scott Snyder, y la segunda, escrita por nada más y nada menos que el maestro del terror Stephen King, donde una parte se nos relata cómo este increíble personaje de Skinner Sweet se convierte, o mejor dicho, es convertido en el primero de una nueva raza vampírica, el vampiro americano, y de cómo emprende la campaña de venganza contra la organización vampírica que tuvo la osadía de convertirlo en un vampiro. Una campaña que te aseguro está llena de sangre y muerte. Mientras que por otro lado tenemos la historia de una joven actriz, bastante trabajadora, que pasa sus días partiéndose la espalda en 3 empleos para poder pagar su carrera de actriz y cumplir el sueño de su vida, aunque la vida de este ejemplar personaje dará un giro tan radical que el sueño de su vida de ser actriz se verá opacado por el épico papel que representará en esta sangrienta historia.
Esta es una obra maestra traída hasta el público lector por las letras de Scott Snyder, y en los primeros 5 números de esta gran historia podemos disfrutar del guión del mítico Stephen King. Los dibujos que esta obra trae hasta nosotros vienen del lápiz de Rafael Albuquerque y Mateus Santolouco, unos dibujos que sin lugar a dudas te absorberán dentro de la historia, casi como si los dibujos se movieran de verdad, como si uno mismo al leer viñeta tras viñeta se estuviera formando junto con la tinta y el papel. Para darles una opinión muy personal sobre esta gran obra, aparte de las que ya he estado arrojando a lo largo del video, me queda decirte que si ya estás harto de esas historias de vampiros que no hacen más que ridiculizar a este mítico ser, definitivamente American Vampire es una obra que no puedes dejar pasar, por sus toques de terror, de gore, de acción y por la manera en que rescata a este personaje del vampiro que tanto nos gusta. Si me lo preguntas, yo le doy a esta obra un 8 de 10, porque a pesar de lo mucho que ya elogié este cómic, tengo que admitir que tiene unos puntos en contra, como por ejemplo, al ser una historia tan larga, hay momentos en donde la lectura se vuelve algo pesada y tediosa. Otro punto en contra es que es un cómic bastante gringo, porque además de que la historia se desarrolla en Estados Unidos, también está repleta de historia y cultura estadounidense, lo cual por supuesto no tiene nada de malo, siempre es importante saber de todo y de todos, pero en lo personal no soporto cuando los gringos llenan sus historias, libros, películas, o lo que sea de su insoportable presunción norteamericana. Aún así, American Vampire es un cómic que vale toda la pena del mundo leer, definitivamente un título que no puede faltar en tu comiteca. Este gran cómic ya está disponible en México, traído hasta nosotros por Vértigo Comics México, valga la redundancia, y lo traen en formato de números semanales. Calculo que este mes es el del número 6 o 7, así que ya lo sabes, ve apartando 33 pesos mensuales para poder comprarte tu número de American Vampire. American Vampire es el orgulloso ganador del premio Eisner a Mejor Serie Nueva. Cabe resaltar que el premio Eisner es el equivalente en el mundo del cómic a lo que sería el Oscar en el cine. El guionista Scott Snyder tiene varios trabajos en su haber, de los que destacan varios guiones de Iron Man, Batman y Superman. Además, uno de sus primeros trabajos fue en Disney, como escritor y desarrollador de relatos cortos. Ya que estamos hablando de sus trabajos, también vale la pena mencionar que actualmente, además de escribir American Vampire y estar trabajando en series regulares de Batman y Superman, también da clases de escritura en varias universidades estadounidenses, como Columbia y la Universidad de Nueva York, por mencionar algunas. En una lista que encontré en la página Sensacine, la cual por cierto es una muy interesante página, American Vampire está puesta en el número 8 y por si te lo preguntas, el título de dicha lista es Los 50 cómics que debes estudiar en la universidad. En la descripción del video les dejo el link del ranking, también lo publicaré en mi página de Facebook, que por cierto dale like. Y como última curiosidad, o mejor dicho, como opinión personal, te digo que es en esta historia de American Vampire donde he visto más tipos y especies de vampiros reunidos en un solo arco argumental, incluso superando a Blade y Crepúsculo. Bueno, Crepúsculo no creo que lo supere, no, se está exagerando, es el último, adiós.